Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Dana Rodríguez, yo soy estudiante de enfermería en la Escuela en Sagrado y hoy estamos aquí para hacer un assessment. Primero vamos a comenzar por ver con lo que vamos a estar trabajando el día de hoy, ¿ok? Aquí tenemos un pen light, tenemos un termómetro, los guantes, el estetoscopio, un termómetro y un depresor para la lengua y un blood pressure cuff. Autoseguido a esto, damos comienzo. Aquí presentamos a nuestro paciente Jorge Rodríguez, donde ya verificamos su nombre, su apellido, su fecha de nacimiento, y le dimos comienzo a tomar sus signos vitales, donde nos damos cuenta que el paciente está orientado por 3. Le tomamos la temperatura, le tomamos el blood pressure, le asesoramos el heart rate, en la respiración, el peso y height and weight. Una vez dado comienzo a esto, procedimos a una historial de salud donde le hicimos una serie de preguntas, un cuestionario para saber un poco más de él. Preguntamos el nombre una vez más, la edad, la dirección, su fecha de nacimiento, su peso, su estatura, su raza, si tiene algún historial pasado de crónico o algún historial médico que debamos de saber, por lo cual nos dijo que no. Entonces, dicho esto, damos comienzo a comenzar con nuestro assessment, que hoy va a ser específicamente de la piel. Una vez más, me presento, soy Dana Rodríguez. Nuestro paciente se llama Jorge Rodríguez. Ya verificamos el BAN 2 veces, nombre, apellido. Ya reunimos al grupo, nos lavamos las manos, le solicitamos autorización al paciente para estar él al descubierto en determinados momentos del assessment. Le explicamos el procedimiento, que hoy vamos a hacerle un assessment de piel, y le ofrecemos privacidad, siempre manteniendo las cortinas cerradas y con una temperatura agradable donde el paciente se sienta cómodo. Dicho esto, y chequeando el historial de salud, que ya lo hicimos previamente, damos comienzo a la entrevista, donde verificamos si el paciente tiene algún dolor, la intensidad, la localización y las características asociadas a este. Dicho y mencionado anteriormente, el paciente viene hoy para un chequeo, él vino hoy para un chequeo rutinario. Él no tiene ningún dolor, ni tiene algo en ningún área específica. Le chequeamos si tiene algún trauma en la cabeza, algunas quemaduras, lesiones o cicatrices. Y él nos comentó anteriormente cuando estábamos haciendo, que él tiene una cicatriz en la parte posterior de la cabeza, donde de pequeño tuvo un accidente y ahí se le ve la cicatriz. La cicatriz no mide más de 2 centímetros, lo cual es un tamaño normal, no tiene ninguna anomalía. Le preguntamos si tenía otros síntomas, como hinchazón, erupciones, y no tiene ninguna. Le preguntamos sobre la historia de la cirugía, si tuvo alguna, la fecha y la razón por la cual, y también negó tener ninguna cirugía. Si tiene algún tipo, volvemos de nuevo a la cicatriz, chequeamos si había alguna granulación o si había algo abnormal, y nos dimos cuenta que no, que todo estaba bien. Autoseguido a esto,
Damos comienzo. Disculpen, le preguntamos si te estaba tomando algún medicamento, si la dosis en específico y el uso de dicho medicamento, el cual no está tomando ningún medicamento en estos momentos. Le preguntamos historia familiar o condiciones y nos dijo que no había ninguna, que él aparentemente una persona sana, donde hace ejercicio, hace un deporte que monta bicicleta todos los días, lo cual eso lo mantiene activamente saludable. Su alimentación es muy buena. Entonces comenzamos con el examen físico, donde vamos a inspeccionar la piel. Cuando estamos inspeccionando la piel, lo primero que hacemos es verificar e inspeccionar el color de la piel y la zona. Nos damos cuenta que el color es normal. Si hay algún lunar, vemos las características. El paciente no tiene ningún lunar. La cicatriz es la única que tiene, es la de la cabeza, que ya fue mencionada anteriormente. Si tiene presencias de úlceras, las localizaciones, y no tiene en estos momentos ninguna úlcera. Si tiene esquimosis o hongos, y ya lo inspeccionamos y vimos que el paciente no tiene ninguno de los dos. Después pasamos a la inspección de las uñas. En las uñas vemos la forma, el color, la higiene y la presencia de hongos o si hay alguna anomalía. En la inspección, cuando la realizamos, vimos que no había ninguna anomalía. Después pasamos a la inspección del cabello. En la inspección del cabello nos damos cuenta de la cantidad, del grosor, de la distribución, si hay caspas, si hay alopecia, si hay lesiones en el cuero cabelludo, y nos damos cuenta que todo está en buen estado, no hay ninguna anomalía. Cuando hacemos esto, siempre verificamos la distribución correctamente del pelo en acorde a la edad del paciente. Después damos comienzo a la palpación de la piel. En la piel siempre chequeamos la temperatura con nuestras manos del paciente, el turgor para ver la deshidratación o la deshydration de dicha piel, si hay grado de humedad, la textura y la sensibilidad al tacto del paciente. Nos damos cuenta que el paciente está en un estado bien. Después pasamos a palpar las uñas, donde hacemos presión y vemos si hay un retorno capilar, hay fragilidad o dureza, o si hay algún tipo de dolor. El paciente no se ha quejado de nada de lo que le hicimos, por lo cual pasamos a la palpación del cabello. En la palpación del cabello nos damos cuenta de la fragilidad, del grosor y la cantidad de dicho. Después, cuando ya terminamos de hacer el estimado de la piel, hacemos una documentación donde ya anteriormente tomamos los signos vitales, hicimos los hallazgos de la entrevista y los hallazgos significativos de dicho examen. Gracias. Hola, y continuamos con el examen físico de la cabeza, ojos, nódulos y nódulos linfáticos. Ya dicho esto, previo, ya reunimos a nuestro equipo, ya nos lavamos las manos, solicitamos la autorización del paciente, le explicamos el procedimiento y siempre le ofrecemos privacidad, cerrando las cortinas y en una temperatura donde el paciente siempre se sienta cómodo. Por supuesto que verificamos 2 veces la información del paciente, donde chequeamos el BAN de su nombre, su apellido y su fecha de nacimiento. Dicho esto, anteriormente en la entrevista chequeamos el dolor, la intensidad, la localización, las características asociadas a la cabeza, a los ojos, al cuello y a los nódulos linfáticos. Verificamos si hay algún trauma en la cabeza, caídas o golpes. Como anteriormente mencionamos, el paciente tiene una cicatriz en la cabeza donde la medimos, la observamos,
y nos damos cuenta que es una cicatriz donde durante hace muchos años fue la cicatriz realizada cuando era pequeño, donde no tiene ninguna anomalía. Otros síntomas donde verificamos si tiene mareos, la visión, si tiene visión borrosa, si tiene visión doble, y nos dice que no tiene ni padece de ningún problema mencionado. En el lagrimeo vemos las características, revisamos las descargas de los oídos, vemos si hay algún edema o enrojecimiento en la cabeza, en los ojos, el cuello o en los nódulos linfáticos. Le preguntamos, por supuesto, si hay alguna historia de cirugías donde se haya realizado, o si hay alguna razón que haya sido en la cabeza, en los ojos, o lentes intraoculares en el cuello o los nódulos linfáticos. Le preguntamos si hay algún historial de glaucoma, si usa espejuelos o lentes de contacto, lo cual fue negado, la fecha de su último examen visual, si toma algún medicamento, la dosis y la frecuencia. En el momento no toma ningún medicamento. Entonces comenzamos, después de haber hecho esta entrevista, damos comienzo al examen físico, donde vamos a comenzar por la inspección de la cabeza, los ojos, el cuello y los nódulos linfáticos. Primero vemos el tamaño y la forma de la cabeza, donde es simétrica, donde nos damos cuenta el color de la piel está normal. Vemos sus expresiones faciales, le decimos que sonría, vimos la simetría. Si hay algún tics, le decimos que por favor haga movimientos del cuello lado a lado para verificar que todo que hay una simetría correcta. Las estructuras de los párpados, las cejas, las pestañas, lagrimal, si hay algún, sobre todo observamos la pupila, observamos la tráquea y le hacemos una prueba de ojo, donde hacemos el cartel Snellen, donde verificamos la visión a la visión lejana. Después le hacemos una prueba de una visión cercana, donde probamos confrontación y acomodación. Vemos el reflejo corneal directo y consensual. La prueba de cubrir, le tapamos un ojo, le cercamos un papel con una letra, verificamos si él puede decirla, después le tapamos el ojo y así sucesivamente lo hacemos en los dos ojos. Después le inspeccionamos el disco óptico, los vasos sanguíneos y la mácula. Después de esto hacemos una palpación en la cabeza, ojos, cuello y nódulos linfáticos, donde vamos a ver el tamaño, la forma anatómica, si hay alguna deformidad, si hay algún abultamiento, si hay hinchazón, si hay sensibilidad o dolor, si tiene, verificamos el pulso arterial, vemos si hay un engrosamiento de nódulos linfáticos y la localización, si hay textura de nódulos linfáticos, si es duro, suave o firme. Nos damos cuenta que están firmes en la tráquea, si hay algún bocio, y después pasamos a la auscultación. Cuando hacemos la auscultación, por supuesto, lo primero que hacemos es el pulso temporal. Después chequeamos las tiroides, y dicho esto, mencionado ya todo y realizado, hacemos una documentación de los signos vitales, de los hallazgos de la entrevista que hemos hecho, y hacemos unos hallazgos significativos del examen. Gracias. Hola, estamos de regreso para realizarles el estimado de la boca, la nariz y la garganta de nuestro paciente. Primero que nada, reunimos a nuestro equipo, nos lavamos las manos adecuadamente, nos ponemos los guantes, solicitamos siempre autorización y le explicamos el procedimiento
al paciente, siempre ofreciéndole privacidad y una temperatura adecuada donde el paciente se sienta cómodo. Después de esto, verificamos que el paciente sea el correcto, verificando el PAN donde tenemos nombre, apellido y fecha de nacimiento. Después de esto, damos paso a la historia de salud y a la entrevista que anteriormente ya hicimos, donde verificamos el dolor, la intensidad, la localización y características asociadas a la boca, al oído y a la garganta. Dicho esto, verificamos si hay algún trauma en alguna de estas tres zonas, si hay alergias nasales o otros síntomas como un exudado, un edema, un engrosamiento de las amígdalas, si hay algunas descargas nasales, si hay algún edema, enrojecimiento, si los labios están correctamente hidratados, la nariz, vemos si en las fosas nasales externas, las fosas nasales y la nariz externa. Muy importante, la garganta, para ver la garganta le hacemos presión con nuestro le hacemos presión, le decimos que abra la boca y le hacemos le verificamos cómo está por dentro la garganta. Después hacemos un historial de cirugía donde verificamos la fecha y la razón, específicamente en la boca, la nariz o en la garganta, y él nos ha dicho que no hay ningún historial de cirugía. Después verificamos el uso de prótesis en caso de que tenga prótesis o piezas dentales. Él nos dice que no. Le preguntamos cuándo fue la fecha de su último examen dental, si toma algún medicamento, la dosis y la frecuencia con la que lo toma. Y en estos momentos no está tomando ningún medicamento. Si visita al dentista, cuántas veces va al dentista y si consume bebida alcohólica. Él nos dice que la última visita se fue hace como 6 meses, todo estuvo normal y que no consume bebidas alcohólicas. Después de esto damos paso al examen físico, donde lo primero que hacemos es la inspección de la boca y la lengua. En la boca y la lengua, lo primero que vemos es el color de los labios y la lengua. Vemos el color de la mucosa, vemos el número de dientes o de prótesis que sea la correcta, si hay edema, enrojecimiento o alguna lesión, si hay estomatitis, si hay caries, y si hay caries específicamente cuál es la pieza que tiene caries. Muy importante es si hay una lesión en la mucosa oral, la patenticidad del frénulo y la patenticidad del paladar blando o duro. Después de esto pasamos a la garganta. La garganta, vemos la apariencia de la úvula, la apariencia de las amígdalas, si hay un exudado o placa. Y después verificamos la pared posterior paralingual. Después de esto verificamos la nariz, donde vemos la simetría y los orificios nasales. Si hay presencia o ausencia de los cilios y la presencia de las secreciones nasales, cómo son las características. Si está húmeda, si está reseca. Después pasamos a la palpación de la boca y la lengua. Cuando pasamos a la boca y la lengua nos damos cuenta si hay humedad, deformaciones o abultamientos, si hay hinchazón, si hay sensibilidad o engrosamientos en los nódulos linfáticos y la localización. Muy importante la textura de los nódulos linfáticos, si son firmes, suaves o duros. En este caso están firmes. Y vemos la fuerza de la lengua. Cuando le hacemos presión al paciente, vemos la resistencia del paciente cuando hacemos el mismo. Después pasamos a la nariz, palpamos y percutimos. Si hay algún dolor, el grado,
los senos frontales, si hay algún dolor o una trasiluminación. Si son la patenticidad de los orificios nasales. Después de esto y después de haber realizado esto, hacemos siempre la documentación de nuestros signos vitales ya anteriormente tomados, los hallazgos de la entrevista y los hallazgos significativos del examen. Gracias. Hola, buenas tardes. Aquí seguimos la secuencia donde vamos a hacer el examen del tórax y los pulmones. Una vez más, mi nombre es Dana Rodríguez, soy la enfermera del paciente Jorge Rodríguez. Ya reunimos, como mencionamos anteriormente, ya reunimos a nuestro equipo, nos lavamos las manos, nos pusimos los guantes, solicitamos autorización del paciente, le explicamos el procedimiento que vamos a realizar en él y le ofrecemos privacidad, siempre cerrando las cortinas y siempre con una temperatura de estado cómodo donde el paciente siempre se sienta bien. Dado esto, ya anteriormente en la entrevista realizada, siempre verificamos el dolor, la intensidad, la localización, las características asociadas en el tórax anterior y en el tórax posterior. Si hay algún trauma, si hay alguna infección, el tipo y la fecha, entre otros síntomas, si hay algún exudado, un dolor, un edema o engrosamiento de las amígdalas. Siempre verificamos también el historial de las cirugías, si hay la fecha y la razón por la cual se fue sometido, si hay conductas de actividad sexual, medicamentos o drogas ilícitas. Siempre dejándole saber al paciente que necesitamos saber si hay algún medicamento que toma, la dosis y la frecuencia del uso. Además de las conductas de riesgo, donde preguntamos si fuma o masca tabaco. Después de esto ya, como anteriormente mencionamos, damos comienzo a nuestro examen físico, donde lo primero que vamos a hacer es la inspección y la simetría del tórax. En el tórax vamos a chequear el pectrum exavatum y el pectrum carinatum. Chequeamos la clavícula, chequeamos el color de la piel, si está cianosis o si está normal. Chequeamos las patologías de abultamientos, edemas, enrojecimientos o lesiones. Chequeamos la respiración con labios fruncidos, uñas tipo tambor, las posiciones del paciente a la hora de respirar y el uso de músculos con accesorios. Después pasamos a la palpación. En la palpación siempre vemos el turgor de la piel, donde vamos a ver si hay humedad o no. Los abultamientos, si hay alguna hinchazón o sensibilidad al dolor cuando lo tocamos. Si hay engrosamiento de nódulos linfáticos y las localizaciones. La textura de los nódulos linfáticos, si están duros o suaves. Vibración en el cuello. La expansión torácica, si hay alguna expansión torácica. Después de esto, vamos a hacer la percusión. En la percusión siempre va a ser una percusión directa al tórax anterior y el tórax posterior. La percusión indirecta siempre en la posición con escápulas desplazadas, el tórax anterior y el tórax posterior. Y hacemos, después de esta percusión, hacemos una auscultación. Siempre ocultamos los sonidos traqueales, los bronquiales y los sonidos de la voz. Siempre le decimos al paciente que hable para escuchar si hay alguna broncofonía, egofonía o susurrada. Una vez de esto, hacemos una documentación donde vamos a documentar los signos vitales, los hallazgos de la entrevista y los hallazgos
significativos del examen. Gracias. Hola, seguimos hoy con el assessment que le vamos a hacer al paciente de corazón, vasos sanguíneos y cuello. Ya anteriormente ya habíamos reunido al equipo, nos lavamos las manos, nos pusimos los guantes, siempre solicitamos la autorización del paciente, le explicamos el procedimiento y le ofrecemos privacidad cerrando las cortinas y con un estado ambiente cómodo donde el paciente se sienta con una temperatura cómoda. Siempre, ya mencionado anteriormente que en la entrevista, verificamos el dolor, la intensidad, la localización, las características asociadas, si hay algún trauma, si hay alguna infección en la garganta o otros síntomas como cansancio, debilidad, mareos, nocturia, si hay algún edema, preferiblemente periferia inferior o periferia superior. Le preguntamos un historial de cirugía, si hay alguna, específicamente la fecha y la razón por la cual fue sometido. Por supuesto, le hacemos una historial presente donde le preguntamos el historial presente y el historial pasado, donde siempre debemos de saber si hay algún defecto en el corazón, si tuvo algún problema en el corazón o si alguien de su familia tiene algún problema en el corazón o soplo o algo que nos debe dejar saber. Las conductas, si hace ejercicio, si tiene una dieta balanceada, las visitas regulares al médico. Él, mencionado anteriormente, él es una persona activa donde hace ciclismo, donde tiene una buena alimentación. Entonces seguimos a las conductas, si hay alguna conducta de riesgo, si fuma o masca tabaco, lo cual nos dijo que no. Si hay alguna dieta alta en lípidos y sodio, nos dijo que no. Le preguntamos si hay estrés, si padece de estrés, nos negó también esto. Si ingesta de bebidas alcohólicas, si toma algún medicamento, la dosis y la frecuencia, y nos dijo que no. Después de esto, damos comienzo a nuestro examen físico, donde vamos a inspeccionar las venas del cuello. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a palpar el pulso a la yugular. Llenada la yugular, vamos a sentar al paciente en un 30-45 grados. En la inspección del corazón, siempre vamos a hacer el pulso temporal, carótico y apical. Después hacemos la palpación de las venas del cuello, yugular y carótica. Aquí vamos a chequear el engrosamiento de los nódulos linfáticos y las localidades. Si hay alguna hinchazón, la sensibilidad de si hay algún dolor, el pulso de la vena carótica, si en este caso está normal. Después pasamos a la palpación del corazón, donde chequeamos el tórax anterior, chequeamos el pulso, el apical pulse, donde está en el quinto espacio intercostal, en la línea media de la clavícula sobre el lado izquierdo. Después vamos a la ocultación del corazón, donde vemos el diafragma en el pulso apical, donde palpamos el pulso radial y ocultamos el pulso apical. Después vemos la zona aórtica y la zona pulmonar. Después sentimos los sonidos S1, palpamos la carótica y ocultamos el apical pulse una vez más. Los sonidos, chequeamos a ver si hay sonidos adversos S3 y S4, si hay murmullos cardíacos en la ocultación con posiciones diferentes. Siempre mantenemos al paciente en una posición entre 35 y 45 grados para que nuestra palpación y tengamos un mejor resultado. Y siempre de una posición forward. Después de esto, después de haber realizado todo esto, hacemos una documentación
donde ponemos nuestros signos vitales ya tomados anteriormente, los hallazgos de la entrevista y los hallazgos significativos durante el examen. Gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Dana Rodríguez, soy estudiante de enfermería del Sagrado Corazón. Hoy vamos a estar haciendo un examen físico específicamente neurológico. Primeramente, lo primero que vamos a hacer es reunir al equipo. Una vez reunido el equipo, nos vamos a lavar las manos, nos vamos a poner nuestros guantes y le vamos a pedirle autorización al paciente para decirle el procedimiento que vamos a estar realizando, que va a estar al descubierto en determinado momento. Muy importante revisarle, verificar al paciente 2 veces, verificando el nombre, el apellido y la fecha de nacimiento. También una vez ya explicado el procedimiento, se le ofrece privacidad, cerrando las cortinas, verificando que el clima esté lo más normal y más cómodo para el paciente, donde se sienta bien. Una vez esto, le damos comienzo a nuestra entrevista. Primero que nada, vamos a estar tomando, tenemos nuestra libreta para estar tomando anotaciones de la entrevista que le estamos realizando al paciente. Primeramente vamos a empezar, ya anteriormente ya hicimos los vital signs, donde tomamos todos los vital signs del paciente, y ahora vamos a darle comienzo a la entrevista. En la entrevista le preguntamos al paciente, su nombre es Jorge Rodríguez, tiene 30 años, y le preguntamos si tiene algún dolor de cabeza, la localización, la duración, y él nos dijo que no tiene ningún dolor de cabeza. Le preguntamos la severidad en caso de que tenga dolor de cabeza, pero ya a la vez que él nos dijo que no tiene, ya automáticamente descartamos esta idea. También le preguntamos si tiene traumas en la cabeza. De ser así, verificamos verificamos la información que el paciente nos da. En estos momentos él nos acaba de decir que no hay ningún problema con su cabeza. Si tiene un historial como vómitos, mareos, adormecimiento, si tiene paracentesia, si tiene alteración de los sentidos, y él nos dice que no. También le preguntamos si sufre de pérdida de memoria, si tiene un historial de cirugía, cuándo fue y la causa, y él nos dijo que no ha tenido ninguna cirugía por el momento. También le preguntamos que por favor que nos diga si tiene un historial pasado de meningitis, encefalitis, si tiene lesiones en el cordón espinal o si tiene algún derrame, y él nos dice que no sufre de eso. También le hacemos énfasis en la historia familiar. Por ejemplo, si hay alguien en su familia que padece de epilepsia, que padece problemas del corazón, de hipertensión, de Alzheimer, de cáncer cerebral, entre otras. Y él nos dice que en su familia nadie padece de cuyas enfermedades. También hacemos énfasis y le preguntamos un poquito más sobre sus conductas, cómo es su dieta, si es balanceada, si hace ejercicio. Él nos dice que él es una persona activa, él monta bicicleta mínimo 3 veces por semana, donde se mantiene, es una persona activamente saludable y tiene una dieta sana. También le preguntamos cuándo fue la última vez que visitó al médico. Dice que hace 6 meses. Por supuesto que todo eso hacemos anotaciones muy importantes para tenerlas para después presentárselas al médico. También le preguntamos si tiene algún tratamiento farmacológico y nos dice que no tiene ningún problema. También le hacemos énfasis si él fuma, si masca tabaco, y nos dice que él ni fuma ni masca tabaco. También le preguntamos si tiene una dieta alta en lípidos y sodio, y nos dice que no. Si padece de estrés, y nos dice que a veces, no muy frecuente, pero algunas veces por el trabajo, padece de un poco de estrés.
eso lo anotamos y le damos seguimiento a nuestra... también le preguntamos si toma bebidas alcohólicas y él nos dice que no toma bebidas alcohólicas. Si tiene uso de sustancias controladas, también nos niega que no hace ningún uso de sustancias controladas, ni practica ningún deporte extremo. Le pregunté si toma algún medicamento, la dosis y la frecuencia, y me dice que no toma ningún medicamento en este momento. Entonces, una vez concluida nuestra entrevista, le damos comienzo a nuestro examen físico. Primero comenzamos por una inspección, donde inspeccionamos y vemos a ver si hay algún tic. Nos damos cuenta que no tiene ningún problema de eso. Verificamos la verbalización, si tiene algún temblor, el tipo de marcha o los gestos faciales, y nos damos cuenta que todo está normal, no hay ninguna anormalidad. Comenzamos por el nervio craneal 1, donde el nervio craneal 1 es el olfatorio, donde miramos y observamos si hay uso de sustancias. Sobre todo observamos en la nariz y nos damos cuenta que todo está normal. Después le damos seguimiento al nervio al nervio 2, que es el óptico, donde hacemos el examen Snellen, donde es a larga visión. También hacemos la prueba de visión cercana, donde cogemos una libreta o un apuntador o algo donde podamos poner una letra, se la ponemos delante, le tapamos un ojo y le decimos que nos diga por favor qué letra es la que hemos escrito, y así lo hacemos en los dos ojos en secuencia, y así verificamos cómo está la vista. También hacemos el estimado de retina con oftalmoscopio, donde vemos la distribución de ambas y cómo de un lado a otro está en desarrollo. También nos vamos por el nervio craneal 3, el oculomotor, y el nervio craneal trocreal, donde también tenemos el nervio craneal, el abducen. Aquí inspeccionamos de las márgenes de los párpados de cada ojo, también el movimiento extraocular del paciente, y vemos si hay contracción pupilar directa o indirecta. Cogemos el pen light, le ponemos la luz y vemos si hay contracción o redirección, y vemos que todo está en buenas condiciones. También hacemos, después de esto, pasamos al nervio craneal 5, el trimogémino, que aquí observamos, aquí vemos el nervio craneal 5 y 6, donde vemos el reflejo corneal. En el 5 vemos las palpitaciones del músculo temporal, donde vemos también la palpación del músculo macetero, la función sensorial y la palmación en el rostro, objeto filoso. O sea, le ponemos algo filoso y vemos cuál es la reacción del paciente y nos damos cuenta que está normal. También después hacemos para chequear la función sensorial, hacemos palpación de un objeto suave y vemos cómo reacciona el paciente y nos damos cuenta que reacciona de una forma normal. También aquí chequeamos el reflejo corneal. En el reflejo corneal nos damos cuenta cómo está la córnea y verificamos que todo esté en estado normal. Después pasamos al nervio craneal 7, que es el facial. Aquí vemos la sonrisa, que tenga una sonrisa simétrica. Chequeamos el ceño fruñido
donde vemos que él puede realizarlo, donde le decimos al paciente que por favor nos muestre los dientes y vemos que tiene la cantidad proporcionada y una buena dentadura. Después le decimos que llene de aire las mejillas, algo así. Y también le decimos que construya los labios, o sea, que los ponga duros. También le decimos que por favor eleve las cejas, muy bien. Y también le decimos que cierre los ojos y los presione con fuerza para ver. Perfecto, muy bien. Autoseguido a esto pasamos al nervio craneal 8, el acústico, el verticoclear. Aquí vamos a hacer la prueba Weber, donde aquí prácticamente en la prueba Weber vamos a estar me da un segundo. En la prueba Weber es uno de los varios tests que hacemos para conformar la acumetría o la prueba audicológica dentro de la acumetría. Son dos estudios muy importantes que se hacen, que es la prueba RIN y la prueba Weber. Ambas son muy sencillas de realizar y además se utilizan con un objeto específico en forma de Y que se pone en el oído y se realizan donde nos ayudan a determinar el tipo de pérdida auditiva del paciente de una manera objetiva. También hacemos la prueba de colecistitis, donde nos permite confirmar, es una prueba que se hace para confirmar una prueba de imagen, donde se recomienda una ecografía, que es una de las mejores pruebas que hay para diagnosticar si la colecistitis es aguda o es considerada alternativa. Autoseguido a esto, le damos seguimiento al nervio craneal glosofaringio y al nervio craneal vago. Aquí vemos la función motora de la lengua. Le decimos al paciente que abra la boca y que enseñe la lengua. Aquí también chequeamos el reflejo gag y la habilidad que hace para tragar. Le decimos que haga como para chequearle el reflejo. Y después tenemos el nervio craneal, que es el accesorio espinal, donde aquí vemos la resistencia en el trapecio de arriba y la resistencia en el rostro del lado. También después hacemos énfasis en el nervio craneal 12, el hipogloso, donde vemos el movimiento de la lengua hacia los lados. Le decimos a él que por favor nos haga el movimiento de lado a lado y vemos que él lo puede realizar. Entre otras pruebas, también le decimos al paciente que estime si hay si verificamos y hay un tic, algún temblor, que verificamos el balance del paciente para ver si tiene un buen balance, si el paso lo hace correctamente. También hacemos movimientos alternos rápidos donde vemos 4 tipos, donde verificamos la vibración, también estimamos la temperatura, la orientación y la prueba de extinción. Después de esto también hacemos una prueba de reflejo donde lo hacemos profundamente y después que terminamos haciendo este proceso, por supuesto,
siempre haciendo las anotaciones indicadas y las anotaciones que el paciente nos va diciendo. Siempre enviamos los signos vitales y hacemos énfasis en los signos vitales. Escribimos los hallazgos de la entrevista y los hallazgos significativos de este examen. Gracias. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Danay Rodríguez. Yo soy una estudiante de enfermería de la Escuela El Sagrado y le damos continuación a nuestro examen y hoy vamos a hacer el examen de mama. Una vez dicho esto, vamos a reunir al equipo, nos lavamos las manos, nos ponemos nuestros guantes, verificamos que tengamos al paciente correcto e indicado, verificando su BAN con su nombre, su apellido y su fecha de nacimiento. Una vez verificado el paciente, le solicitamos la autorización y le explicamos los procedimientos, por supuesto, que vamos a estar realizando hoy. Le ofrecemos privacidad, cerramos las cortinas y siempre mantenemos una temperatura en el cuarto adecuada para que se sienta lo mejor posible. Después de esto, damos comienzo a nuestra entrevista. En la entrevista siempre tomamos anotaciones y siempre... Ok, primero comenzamos con el dolor. Le preguntamos al paciente si sufre de algún dolor, si la intensidad, la localización y las características asociadas a él. Y él nos dice que no, que a él en estos momentos no padece de ningún dolor. También le preguntamos si tiene cualquier trauma en cualquiera de las mamas y nos dice que no tiene ningún problema ni tiene ningún trauma. Si ha tenido alguna infección, nos dice que no. También le preguntamos si tiene otros síntomas como un exudado, un dolor, un edema, un engrosamiento de las amígdalas y nos niega que no padece de ninguno. Una vez dicho esto, también le preguntamos por la historia de alguna cirugía, una fecha y razón en caso de que haya tenido alguna, y él nos dice que no ha tenido ninguna cirugía. ¿Ok? También le preguntamos cómo es su vida, sus conductas, donde incluye la actividad sexual, ingesta de medicamentos o drogas ilícitas, y nos dice que no tiene ninguna. También le preguntamos si usa pastillas, cuando fue, en este caso como es un hombre, cuándo fue su último examen, si ha tenido si está tomando algún medicamento, alguna dosis o frecuencia, y nos dice que no tiene ninguna, no está tomando ningún medicamento. Si fuma o masca tabaco, y nos dice que él ni fuma ni masca tabaco. Siempre haciendo estas anotaciones que son muy importantes para después pasárselas al doctor para que tenga junto con los signos vitales que ya anteriormente ya hemos tomado. Una vez concluida la entrevista, damos paso al examen físico. Aquí lo primero que vamos a hacer es la inspección en las mamas. Vemos la simetría de ambas, el color de piel, la areola y el pezón. Y como vemos, todo está en un normal, tiene un color normal y tiene una simetría normal. Observamos los ligamentos suspensorios y están correctamente bien. Una patología donde verificamos y chequeamos si hay algún abultamiento, si hay algún edema, si hay alguna lesión alrededor de ambas, y nos damos cuenta que no. Después pasamos para la palpación. En la palpación chequeamos si hay humedad, si hay turgor en la piel, si hay hinchazón o está normal, si tenemos algún engrosamiento de nódulos linfáticos y la localización. Y como nos damos cuenta, todo está muy bien. La textura de los nódulos, si son duros, suaves o firmes, y son firmes. También palpamos la dirección de las manos
en referencia a las manecillas del reloj, alrededor de las mamas. También palpamos el pezón y apretamos el mismo para ver si hay secreciones y las características de tal en caso de que hayan, pero en estos momentos no vemos ninguna. Después de haber realizado este examen, vamos a dar conclusión y hacemos una documentación donde vemos los signos vitales, donde escribimos los signos vitales, los hallazgos de la entrevista y también los hallazgos significativos de dicho examen. Gracias. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Danae Rodríguez, soy estudiante de enfermería del Sagrado Corazón. Estamos de vuelta donde vamos a hacer el estimado músculo-esqueleto. Vamos a empezar. Lo primero que hicimos fue reunir a nuestro equipo, nos lavamos las manos, nos pusimos los guantes. Una vez hecho esto, le solicitamos autorización al paciente, siempre explicándole el procedimiento que le vamos a hacer y ofreciendo privacidad, cerrando las cortinas y siempre poniendo la temperatura a un estado ambiente donde se sienta bien el paciente. Además, le verificamos el BAN para saber y confirmar que tenemos al paciente indicado correcto, donde le verificamos el nombre, el apellido y la fecha de nacimiento. Una vez dado esto, damos comienzo a nuestra entrevista. En la entrevista siempre tomamos nuestras anotaciones para después ser enviadas al doctor junto con los signos vitales que anteriormente ya recopilamos del paciente. Para comenzar, siempre le preguntamos al paciente si tiene algún dolor, la intensidad, la localización y las características asociadas a ello. Él nos acaba de decir que no tiene ningún dolor. También a esto le preguntamos si hay algún cambio en las articulaciones, si tiene algún dolor específico y nos dice que no tiene nada de esto. También le hacemos preguntas sobre el historial presente, si tiene algún edema, un trauma, alguna lesión o en las articulaciones y nos dice que no tiene ninguno de estos. Después de esto, chequeamos si tiene los ligamentos, los músculos, los tendones, los cartílagos, nos dice que no tiene ningún dolor. También le preguntamos si ha tenido alguna cirugía en el pasado y si siendo así nos necesitamos la fecha y la causa por la cual. Pero en estos momentos él nos informa que no ha tenido ninguna. También le preguntamos sobre las historias de enfermedades crónicas y deformidades, si hay alguna en su familia, y nos dice que no hay ninguna. También le preguntamos historias personales, como por ejemplo si hace ejercicio, las habilidades, su peso, su estatura y la nutrición que conlleva. Él, como mencionó anteriormente, él hace ejercicio frecuentemente 3 veces por semana, donde él monta bicicleta. Es un ejercicio bastante completo donde él lleva una alimentación saludable y por lo general una persona sana. También le preguntamos sobre la dieta. Nos dice que es una dieta balanceada. Y las visitas, ¿cuántas veces visita al médico? Él nos dice que cada 6 meses más o menos. Después de esto, también le preguntamos si hay algunas conductas de riesgo, como por ejemplo, si fuma, si masca tabaco, y nos dice que no lo hace. También le preguntamos si tiene una dieta alta en lípidos y sodio, y nos dice que no. Si padece de estrés, y nos dice que de vez en cuando es solamente en el trabajo, de periodos cortos, de vez en cuando tiene un poco de estrés, pero nada que preocuparse. También le preguntamos si toma bebidas alcohólicas y nos dice que no. También le hacemos énfasis en si toma algún medicamento, la dosis y la frecuencia, y nos dice que no, que en estos momentos no está tomando ninguno. Terminado esto, damos comienzo a nuestro examen físico. Aquí en el examen físico lo primero que hacemos es la inspección, donde vemos la postura del paciente, si es una postura correcta, si tiene alguna dificultad,
su piel, su tejido subcutáneo, chequeamos las extremidades y los músculos, el tamaño, si hay alguna deformidad, el contorno y la simetría de dicha inspección. Además de esto, después damos comienzo a la palpación. Palpamos los huesos, las articulaciones y los músculos. Aquí vemos el color, el calor, el dolor, si hay algún edema, si hay resistencia a la presión. Y además de esto, palpamos y hacemos un énfasis en el codo, en el cuello. Verificamos si notamos alguna anormalía en los hombros, en la mandíbula. También verificamos las caderas, la columna cervical, los brazos, las manos, las muñecas y dedos. También verificamos las piernas, si nota algún dolor, si hay alguna anomalía. También las rodillas, los tobillos y los pies. También hacemos otras pruebas adicionales, como por ejemplo, hacemos el Thomas Test. El Thomas Test es una valoración del paciente en decúbito supino. Aquí lo que hacemos es que verificamos el paciente y vemos la flexibilidad de los iliopsoas. Aquí el paciente se flexiona una cadera llevándola hacia el pecho con la rodilla en flexión. Después de esto, si existe una contractura de la pierna contralateral, se le elevará de la mesa. Y así vemos y comprobamos si hay un problema en alguna de las caderas, ¿ok? Dado esto, pasamos a la documentación, donde documentamos ya anteriormente los signos vitales, donde hacemos los hallazgos de la entrevista y los hallazgos significativos de este examen. Gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Dana Rodríguez. Hoy vamos a estar haciendo el estimado recto genito urinario, donde vamos a darle comienzo. Ya principalmente ya hemos reunido al equipo, ya nos lavamos las manos, nos pusimos los guantes, verificamos que el paciente sea el correcto, verificándolo de dos formas, en su BAN, con su nombre, apellido y su fecha de nacimiento. Le solicitamos la autorización al paciente, siempre explicándole los procedimientos y ofreciéndole privacidad, cerrando las cortinas y con un estado de ambiente normal donde se sienta bien el paciente. Es muy importante que el paciente siempre esté sintiéndose bien, con un ambiente saludable. Le damos comienzo a la entrevista, donde siempre vamos a estar haciendo nuestras anotaciones. Previamente ya hemos tomado los signos vitales del paciente y ahora procedemos a la entrevista. En la entrevista siempre hablamos con el paciente y siempre le hacemos un cuestionario, preguntas donde él nos va a responder y nos va a decir de acuerdo a su estado. Vamos a comenzar por preguntarle si tiene algún tipo de dolor, la intensidad, la localización y si tiene las características asociadas al orinar, a detener el flujo urinario, si tiene frecuencia de algún dolor o algún síntoma de esto, haciendo uno de estos, y el paciente nos dice que no padece de dolor ni de ninguna infección. También le preguntamos si tiene otros síntomas, como un exudado, un dolor o un edema en la zona del urinario o del recto, y nos dice que no.
También si hay historias de hemorroides, sus tipos de trabajo, si es de pie o sentado, o si es un tiempo muy prolongado donde le da algún dolor, y nos dice que no. También le preguntamos si ha tenido alguna cirugía y nos dice que no. Por lo tanto no hay ninguna razón. También le preguntamos sus conductas, por ejemplo, sus actividades sexuales, si ingesta algún medicamento o drogas ilícitas, y nos dice que no. Si está tomando algún medicamento, la dosis y la frecuencia de este. Y nos dice que no está tomando ahora mismo ningún medicamento. También hacemos le hacemos la pregunta si él mismo se hace un autoexamen o cada cuánto tiempo se lo hace. Nos dice que autoseguido con esto le damos comienzo a nuestro examen físico, donde por supuesto siempre lo más importante es el confort del paciente. Le pedimos permiso para descubrirlo un poco y siempre comenzamos por la inspección, donde aquí vamos a ver la simetría del tórax, el recto, meato, urinario, y vemos que todo está bien. También vemos el color de la zona, si hay enrojecimiento, si está cianótico, y vemos que el color es un estado normal. También vemos las patologías, si hay abultamiento, si hay algún edema, algún enrojecimiento, si hay alguna lesión alrededor de. También la protrusión del recto y la protrusión del ano, si hay alguna hemorroide, y vemos que no hay ningún problema con él. Después pasamos a la palpación. Palpamos para ver si hay humedad y el turgor de la piel. También chequeamos y palpamos si hay algún abultamiento, algún hinchazón, la sensibilidad, si hay algún dolor, si le duele algo cuando lo tocamos, si hay algún engrosamiento de nódulos linfáticos y la localización alrededor de la zona, la textura de los nódulos linfáticos, si está duro, suave o firme. En este caso no tiene ninguno. Si ha sufrido de algún sangrado, y nos dice que no, y observamos que no hay ningún sangrado cuando hacemos ninguna de estas palpaciones. Dado esto y terminado, siempre tomamos en cuenta nuestros signos vitales que fueron previamente tomados, los hallazgos de esta entrevista y por supuesto los hallazgos significativos del examen que obtuvimos. Muchas gracias.